Queridos hermanos, estamos celebrando este sábado de la 29ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, el Evangelio según San Lucas. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio de este día sábado nos presenta, en primer lugar, una pregunta que le hacen a Jesús sobre unos hechos catastróficos que ocurrieron. Pilatos había mezclado con unos galileos la sangre de las víctimas y eso era una afrenta terrible, y sobre todo pensemos esta idea de la purificación que estaba muy presente en el pensamiento israelita. Y Jesús les menciona la muerte de 18 personas cuando se desplomó la torre de Siloé. Creo que ya lo hemos hablado esto. Los israelitas veían como un castigo de Dios esto que había ocurrido, que alguien pecaba y entonces tenía que pasar algo malo. Esto que está muy presente en el Antiguo Testamento y que Dios lo utiliza muchas veces de una manera pedagógica. ¿Para qué? Para educar al pueblo que si obra mal, eso tiene consecuencias negativas. Si obra bien, tiene consecuencias positivas. Cuando el pueblo obraba mal, Dios permitía que le pasase algo malo y entonces el pueblo aprendía. Cuando el pueblo obraba bien, Dios lo protegía y lo bendecía. Pero esto que sucedió en el Antiguo Testamento acaba con Cristo. Una imagen veterotestamentaria tipológica es Job. Job representa a Cristo. Cristo es el justo que no ha hecho nada malo y sin embargo padece terriblemente, sufre terriblemente. ¿Y por qué? ¿Por qué sufre? ¿Por qué le pasa todo lo que le pasa a Jesús? Porque en Cristo ya llegado a la plenitud de la revelación, la plenitud de los tiempos, Cristo nos enseña que el dolor, el sufrimiento, los padecimientos tienen un valor redentor. Y de igual manera que Adán y Eva pecaron y nos llevaron a la ruina, el aceptar el dolor y el sufrimiento nos redime, nos eleva, nos salva. A un niño pequeño, el papá o la mamá le dan un premio cada vez que hace algo bueno. Pero cuando uno es grande, se da cuenta que las cosas las tiene que hacer sin que nos den premio, aunque nos gustaría que nos den un premio. Pero uno la hace por el compromiso que asumió, por la responsabilidad. Uno no puede estar esperando premios para hacer las cosas bien. Las tenemos que hacer porque es nuestro deber. Esto que tal vez le costó al pueblo israelita comprenderlo, también nos cuesta a nosotros. Pensamos que si yo vengo a misa, si yo rezo, si yo hago bien las cosas, Dios me tiene que bendecir. Dios tiene que estar contento conmigo, pues soy un buen cristiano, cumplo, me porto bien, soy un buen ciudadano, entonces Dios me tiene que bendecir. Y nos enojamos cuando nos pasa algo malo, es decir, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Si yo rezo, si yo voy a misa, si yo hago las cosas bien, ¿por qué me pasa esto?
Lo peor que nos puede pasar no es tener una enfermedad, no es tener problemas económicos o de cualquier índole, sino la pérdida de nuestra salvación. Por eso Jesús le dice, les van a suceder cosas peores. Estos que menciona el Evangelio únicamente perdieron la vida, pero lo que más nosotros podemos temer es perder la vida con mayúscula. Ese es el peor de los males que nos puede acaecer. El Evangelio termina con la comparación de la higuera, esta higuera que no da frutos. Después de que ha hablado de la importancia de corresponder en nuestra vida, de acuerdo a los dones y a la gracia que Dios nos da, nos habla de la higuera que tiene que dar fruto. Y entonces el que viene dispuesto a cortarla, porque ya ha llegado el tiempo en el que le han ofrecido un montón y la higuera no ha respondido, el que cuida el campo, el que cuida la higuera, le dice al dueño, déjala un año más, déjala un tiempo más, que yo la regaré y la abonaré para ver si da fruto, y si no, la cortarás. Esta comparación, que es dura, se aplica a nuestra vida. Creo que ya habíamos comentado que toda nuestra vida nosotros somos administradores de esta vida que Dios nos dio. ¿Y administrarla para qué? Para dar mayor gloria a Él y mediante eso salvar nuestra alma. Esos son los frutos que nosotros tenemos que producir. El amor a Dios y el amor al prójimo. Dios no va a cortar nuestra vida. Dios no nos va a castigar si de pronto nosotros dejamos de cumplir sus mandamientos, dejamos de amarlo y dejamos de amar al prójimo. No va a venir con un hacha a hacer cenarnos la vida. Pero tal vez sería lo mejor, que nos pasara algo para que a través de eso nosotros reaccionáramos. Y no que a lo mejor pase toda nuestra vida despreocupados y nunca dándonos cuenta de que estamos en el error. Si una persona ciega va caminando hacia un pozo y no puede ver que hay un pozo porque es ciega y nadie le dice que va caminando hacia un pozo, es terrible, es feísimo. Es decir, pobre persona, y si hay alguien que está cerca y lo ve y no le dice nada, bueno, peor todavía. El que de pronto alguien me diga las cosas, aunque me duela, es un signo de que Dios me está dando una gracia particular, ya sea a través de una persona, a través de un amigo, de mis padres, de mis hijos, de un sacerdote, de un obispo, de un libro que leo, o a veces simplemente de ciertas cosas que nos suceden, que nos hacen reflexionar y darnos cuenta que nosotros tenemos que dar fruto. Y esos frutos implican el amor a Dios y el amor al prójimo. Hoy día sábado celebramos a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Ella supo corresponder todas las gracias de Dios. Que también nosotros seamos dóciles a esas gracias que Dios nos da. Que nosotros también podamos con insistencia pedirle para que el Señor vaya transformando nuestro corazón. Hoy celebra la Iglesia a San Antonio María Claret, este sacerdote español que nació en 1807 y murió en 1870. Fundó la Orden de los Claretianos, después se trasladó a América, a Cuba, donde fue arzobispo por muchos años. Sus últimos años los pasa en España, donde sufre una terrible persecución y terribles calumnias. Así es la muerte de este gran santo, podría decir, pobre, qué triste después de haber entregado su vida, vivir perseguido en medio de muchísimas calumnias. Hoy la Iglesia lo venera como santo, como un gran fundador y sobre todo por su amor a Dios y ese amor que se manifestó como en todos los santos, amando a Dios y demostrándolo de manera especial con el prójimo. Que también nosotros, a semejanza de San Antonio María Claret, le pidamos al Señor la gracia de poder servirlo cada día más con generosidad y con esa docilidad para escuchar las mociones interiores que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón. Recemos por los enfermos, recemos por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor les conceda las gracias que más anhelamos.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.